Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí arrancamos, amigos. El ministro de Defensa, Luis Lara, hizo un fuerte llamado a todos los sectores políticos del país a sumarse al combate al narcotráfico y al crimen organizado. Llamó la atención a la Asamblea por legislar en contra de las fuerzas del orden y llamó a la función judicial a cumplir la ley. Lo dijo en el marco de la celebración libertaria del 10 de agosto. El ambiente militar en el que se rindió homenaje a los próceres de la independencia del 10 de agosto de 1809, con presencia de las más altas autoridades de las 5 funciones del Estado presentes, sirvió de marco 213 años después para el fuerte llamado que hizo el ministro de Defensa. Es el momento de decir las cosas como son. Los criminales, los narcotraficantes, los corruptos atentan contra el pueblo, contra la paz y la seguridad. Resulta desconcertante que se apoye a la violencia y, mucho más grave, que se legisle limitando la acción de la policía y de las fuerzas del orden, porque eso pone en serio riesgo el futuro del Ecuador. En clara alusión a la ley de uso legítimo de la fuerza, que fue aprobada por la Asamblea sin contemplar las observaciones del Ejecutivo que buscaban garantías para la fuerza pública en el combate a la delincuencia y el mantenimiento del orden público. Y dijo, la sociedad ecuatoriana está desconcertada con la actuación de ciertos sectores políticos. Para los ecuatorianos resulta incomprensible el afán de ciertos sectores políticos de proteger a los violentos, de encubrir el terrorismo, de atentar contra la democracia. Aprovechó para hacer un reconocimiento público a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por su actuación durante las protestas de junio, que consiguieron defender la democracia, dijo. Pero es necesario señalar que las operaciones para recuperar la paz y dar seguridad a los ciudadanos no serán efectivas si no se generan las acciones necesarias de los operadores de justicia para aplicar de manera rigurosa la ley y la Constitución. Durante la ceremonia ascendieron a general de división el actual jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, el jefe de Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto, Jacinto Proaño, y el actual comandante general del Ejército, Franklin Acosta. Se graduaron además más de 100 tenientes y subtenientes, y en ese marco el presidente Lasso comprometió apoyo. Juntos trabajaremos para cumplir nuestra meta y desafío de modernizar a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Agradeció por su desempeño durante el paro de 18 días, que tuvo afanes desestabilizadores, dijo, y arremetió contra varios sectores políticos que se sienten afectados por los resultados en el combate al narcotráfico, sentenció el presidente. A muchos políticos les duele en sus bolsillos los 300 toneladas de droga incautadas en un año. Así se conmemoró el 10 de agosto de 1809, con un fuerte discurso político en medio de tanques, helicópteros y soldados. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Previamente y en el marco de las celebraciones del 10 de agosto, el presidente Guillermo Lasso impuso una ofrenda floral a los pies del monumento a los próceres de la libertad en la Plaza de la Independencia. Lo hizo en medio de una calle de honor de los granaderos de Tarqui, que previamente había realizado el cambio de guardia. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y algunos ministros participaron de este acto, que fue el primero de la celebración por este Día Patrio. Invitamos a los medios. Por narcotráfico, Leandro Norero presentó a Jorge Glass en el pedido de habeas corpus. Jonathan Aguinda es parte de este círculo de abogados cuya relación no es mal vista por el principal defensor de Glass.
Para la defensa de Jorge Glass, más allá de la serie de intentos por sacarlo de la cárcel 4 de Quito a que cumple el resto de sus condenas en libertad, saben que las opciones son mínimas. Los habeas corpus conseguidos de forma al menos cuestionable siembran dudas, pero ellos tienen otra óptica. Entre comillas, inconsistencia es un error, y justamente contra Jorge Glass se producen estos errores, es absolutamente increíble, ¿no? No obstante, la sorpresa reciente en torno al caso Glass tiene que ver con algunas coincidencias. Jorge Glass, procesado y condenado por varios casos de corrupción, y Leandro Norero, procesado por narcotráfico, comparten abogado. Comparten también una estrategia: buscar habeas corpus para salir en libertad a como dé lugar. Se trata del abogado Jonathan Aguinda Chihuango. Según el portal de investigación Plan B, Aguinda presentó el último habeas corpus a favor de Leandro Norero, primero ante la Corte Provincial del Guayas, que lo inadmitió porque el procesado estaba detenido en la cárcel de La Tacunga. Pero esta vez, Aguinda compareció a la audiencia de habeas corpus en representación de los intereses de Jorge Glass Espinel. Nada que sorprenderse, dice uno de los abogados principales de Glass. No conozco personalmente al abogado que usted hace referencia, porque existen varios equipos de defensa del ingeniero Jorge Glass. Esto lo ha filtrado una persona que tiene intereses políticos respecto a los casos relativos a los perseguidos. Eso consta en el documento, no es algo que se haya filtrado como tal. Él está en todo su derecho de ejercer su profesión con quien quiera, con las empresas que él considere pertinentes. Pero es Jonathan Aguinda quien en la audiencia de habeas corpus de Puerto Viejo se refiere al supuesto estado grave de salud del sentenciado Jorge Glass. Aguinda dice: el ingeniero Jorge Glass Espinel se encuentra privado de la libertad. El Ministerio de Salud Pública indica que no se garantiza la salud del ingeniero Jorge Glass. El SNAI no cuenta con medicación ni instrumentos médicos. Tampoco el Ministerio de Salud Pública. Existe indisponibilidad de atención hospitalaria y atención médica. Se verifica una deficiencia de los medicamentos. Aguinda parece ser especialista en habeas corpus. Plan B revela también que este abogado consta como peticionario de un habeas corpus para Joana Maribel Zambrano Tigua, familiar de Norero, y también procesada por lavado de activos. Pero que se trata de coincidencias y el derecho del abogado a escoger sus causas. También será el derecho del procesado a escoger sus abogados. Lo cierto es que en estos intentos por liberar a Glass hay más de una inconsistencia según el SNAI, y que es este el motivo que los lleva a impedir que se ejecute un cuestionado habeas corpus concedido en combo para dos procesados por corrupción y uno por un crimen. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Se le dictó arresto domiciliario y prohibición de salida del país al juez Bani Molina, quien le concedió el recurso de habeas corpus a Jorge Glass y Daniel Salcedo. Nos enlazamos en este momento con Luis Alfredo Zúñiga, quien se encuentra en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Adelante, Luis. Así es, muy buenas noches. A esta hora nos hemos trasladado hasta el complejo judicial de Puerto Viejo, aquí en la provincia de Manabí, en donde hace poco finalizó la audiencia de formulación de cargos contra el juez Bani Molina. La diligencia, que inició cerca de las 6 de la tarde, la encabezó como juez el presidente de la Corte Provincial de Justicia, Carlos Zambrano, y por parte de la Fiscalía estuvo la fiscal provincial, Carla Vélez. El delito por el que ahora se lo investiga al juez Molina es la presunta usurpación y simulación de funciones públicas que habría cometido al conceder el habeas corpus tanto a Jorge Glass como a Daniel Salcedo. Pudimos conversar con las autoridades finalizada esta diligencia y nos informaron que no se le dictó prisión preventiva al juez Molina, sino arresto domiciliario y prohibición de salida del país. Escuchemos. La fiscal solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario y prohibición de salida del país, la cual fue concedida, pero en caso de existir en los grilletes electrónicos del SNAI, esa medida de arresto domiciliario será reemplazada por el grillete electrónico. El juez Bani Molina llegó a este punto en el complejo judicial para su audiencia, su diligencia, trasladado desde las instalaciones de la Policía Judicial en horas de la tarde. Más temprano, también por la mañana, rindió una versión en Fiscalía que duró cerca de 3 horas. Y es que el juez Molina fue detenido la noche de este martes, según indicó la policía, en el cantón Sucre de esta provincia, luego de que Fiscalía inició una investigación y además se emitió una boleta de detención para fines investigativos. Posteriormente,
posterior a la detención, se han realizado durante este día varios allanamientos en domicilios que estarían relacionados a la hora detenido y se han encontrado algunas evidencias, entre ellos artefactos electrónicos. Escuchemos. Posterior a la detención, el día de hoy se rindió la versión por parte del ciudadano y asimismo los allanamientos se procedieron a realizar especialmente en la ciudad de Manta y en el sector de Crucita del Cantón Puerto Viejo. Al juez Bani Molina ya se lo ha investigado en años anteriores por presunta asociación ilícita y actualmente también mantiene otra investigación por presunto prevaricato. A partir de ahora también inicia la instrucción fiscal, que será de 90 días. Esa es la información a esta hora desde Puerto Viejo, provincia de Manabí. Continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias por la información. Los audios revelados por este noticiero en los que se escucha al consejero de gobierno Aparicio Caicedo generan reacciones. Desde el Consejo de Participación Ciudadana niegan la intromisión en esta función. Caicedo también nos respondió sobre si el presidente de la República sabía de sus conversaciones. ¿El presidente de la República sabía de esto? Quizás terminar esto de una buena forma y no tienes palabra. ¿El presidente sabía que su consejero mantenía este tipo de conversaciones? Vamos adelante, ojalá te presentes el martes y vas a ver lo que pasa. Aparicio Caicedo, quien tras la revelación de los audios habló con nosotros, responde. El presidente de la República no está en los detalles de las cosas, está en las decisiones que se tienen que tomar. Esta conversación precisa fue una conversación entre González y yo. Según Caicedo, su cargo como funcionario público no está en riesgo. ¿Y por qué voy a irme al gobierno después de esto, Dayana? Por las reacciones que puedan existir y las dudas que esto genera. Es que, Dayana, no hay nada malo, ilegítimo, ilegal, delictivo en ese audio. No hay nada del mundo. Es un audio completamente normal. Quien está del otro lado de la línea en el audio, Raúl González, ex superintendente designado, a quien Caicedo lo acusa de oportunista político. Dijo en un comunicado que tales aseveraciones son totalmente divorciadas de la verdad. Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también reaccionaron. Aseguran que es un órgano independiente que no actúa bajo presiones por parte de actores políticos en la designación de las máximas autoridades del país. Pero por parte del gobierno aún no ha existido ninguna reacción. Hay, desde un punto de vista mío, tiene un funcionario incapaz de administrar el trabajo sucio, porque no se cuida. Una prepotencia en el discurso de parte del señor Caicedo que realmente me aterró, porque no hay un ápice de modestia y de aceptar que lo que él ha hecho está reñido con la ética. ¿Pero quién es Aparicio Caicedo? Es un hombre desde siempre cercano al gobierno de Guillermo Lasso. Sin ser demasiado visible hasta la semana pasada, fue consejero ad honorem, ratificado en su cargo ya como funcionario público hace pocos días. El aparecido Aparicio Caicedo sí aparece de una forma un poco torpe, porque sus movimientos fueron torpes. Personaje que se reemplaza no al hombre del maletín, porque que no es un maletín, pero sí al hombre del poder. Caicedo sale a la palestra pública con un segundo escándalo que pone en duda la verdadera independencia institucional en Ecuador, atrayendo las 6 palabras que quienes hoy componen el gobierno tanto cuestionaron. Intromisión en otros poderes del Estado. Dayana Monroy, 24 horas. Aparicio. Y siguen las investigaciones del caso Danubio. De estas se desprenden algunas aristas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea está tras los pasos del manejo en las aduanas del Ecuador. El pasado 27 de julio, como parte del seguimiento al caso Danubio, en el que la Fiscalía investiga la supuesta venta de cargos públicos y donde los procesados mencionan a funcionarios y exfuncionarios de gobierno, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, le preguntó a la directora general de la aduana si Francisco Gotifredi es su asesor, a lo que Carola Ríos respondió. ¿Es su asesor, el señor Francisco Gotifredi? No, no es mi asesor. Es una persona que conozco desde, no sé, hace 12 años. La directora de la aduana dijo que conoce a Gotifredi desde su paso por la Cámara de Industrias de Cuenca y que es un abogado aduanero más, como las decenas que llegan a las oficinas de la institución. Coincidíamos, yo estaba en las funciones de presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias de Cuenca
y él era el presidente de la Cámara Ecuatoriana Americana en Cuenca. Desde ahí lo conozco. No es funcionario público. No es funcionario público. Pero está en su despacho. No está en mi despacho. Seguro. Por supuesto. Pero a Ríos se le olvidó decir que antes de llegar a la aduana, ella y Gotifredi trabajaron juntos en una de las empresas importadoras más grandes del país. Ella como directora de una de las marcas del grupo y él como parte de la firma jurídica que maneja los temas legales y aduaneros. Pero, ¿quién es Francisco Gotifredi y por qué su nombre aparece en la investigación de la Comisión de Fiscalización por la venta de cargos a cambio de favores en instituciones públicas, una de ellas la aduana? Gotifredi es un reconocido abogado cuencano que fue además miembro de la directiva en Azuay de Creo, el partido del presidente Guillermo Lasso. Y su relación es directa con el gobierno. Gotifredi y Pozo es una firma jurídica en donde Fabián Pozo, el secretario jurídico del presidente Lasso, es socio fundador y actual accionista. El bufete de abogados del secretario jurídico del presidente Lasso, como se observa en su página web, se dedica a la asesoría jurídica en derecho internacional y comercio aduanero, entre otros. Y entre sus clientes están las empresas importadoras más grandes del país, justo donde Ríos trabajaba antes que el presidente le asignara el control de toda la mercadería que se importa y exporta del país. Así, el socio de uno de los hombres más cercanos al presidente suena en los asuntos de la aduana. Joana Ramos, 24 horas. Los actos conmemorativos por el primer grito de la independencia continúan en la capital. A esta hora nos trasladamos hasta la Plaza Grande con Daniela Valencia, pues allí se desarrolla un acto conmemorativo por esta fecha. Muy buenas noches, Daniela. Cuéntanos cuál es el ambiente a esta hora. Buenas noches, Diana, amigos televidentes. Así es, hace unos minutos concluyó este acto de conmemoración de los 213 años por el primer grito de la independencia del Ecuador. Este evento inició a las 7:30 de la noche cuando los granaderos de Tarqui salieron de Carondelet y le hicieron un homenaje al presidente de la República. Él salió hacia la Plaza de la Independencia, donde se levanta ese monumento por la libertad, por los hechos que ocurrieron el 10 de agosto de 1809. Aquí lo más interesante ha sido que el Palacio de Carondelet se puso oscuro y se hizo un mapping recordando todos los eventos del 10 de agosto de 1809, contando todos los eventos de los próceres de la independencia desde que se reunieron en la casa de Manuela Cañizares y terminó con el Palacio de Carondelet vestido de tricolor. Todos estos eventos que llevaron a hacer a Quito luz de América, a sembrar esta semilla libertaria. Esto lo engrandeció el presidente de la República en su discurso, que además resaltó que este gobierno durante 14 meses ha hecho mucho más que los dos gobiernos anteriores. Dijo, por ejemplo, que el gobierno de Rafael Correa invirtió 8.100 millones en el sector social, que el gobierno de Lenín Moreno invirtió 11.300 millones y que ese gobierno a finales de año invertirá 13.000 millones de dólares y que faltan aún 2 años más por realizar. También dijo que en cuanto a bonos se han entregado 1.400.000 bonos, esto es 200.000 más que el gobierno anterior. Seguimos, amigos. Se suponía que este miércoles debían iniciar los diálogos entre la Asamblea y el gobierno. Sin embargo, no hay fecha ni hora de este encuentro que pretende una mejor relación ejecutivo-legislativo. Los tan urgentes diálogos entre el Legislativo y el Ejecutivo deberán esperar un poco más. Aunque Saquicela anunció que iniciaban este miércoles, esto no se cumplió. No he recibido ninguna comunicación, esperemos que sea pronto por el bienestar del país. A mí nunca me dijeron para qué día, estoy a la espera. Los nombres de los representantes de la Asamblea fueron enviados recién este martes y ahora nada más están a la espera de que el Ejecutivo envíe su delegación, pero es que además falta la coordinación para estas mesas. No está determinado un cronograma de trabajo ni tampoco el que podamos establecer ya el mecanismo con el que vamos a funcionar. Mientras tanto, los miembros de la comisión mixta esperan poner en la mesa sus propios temas. Por ejemplo, Pachacutic, que van al diálogo pese a que tenían ciertos condicionamientos. Vamos a preguntarle al presidente si está de acuerdo con la aprobación del Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria, el COSAL.
y este diálogo es precisamente para coordinar las leyes que se aprueban en el legislativo. El legislativo, como hemos hecho hasta ahora, 3 o 4 proyectos de ley que fueron aprobados, enviados al Ejecutivo, vetados totalmente, lo que quiere decir que en un año no podemos tratar esas leyes. Mientras tanto, aquí en la Asamblea Nacional esperan que el Ejecutivo concrete estos diálogos para que puedan iniciarlo más pronto. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y el diálogo entre el gobierno y el sector indígena sobre el control de precios está suspendido hasta nuevo aviso. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana asegura que aún hay puntos críticos sin respuesta, como el establecimiento de precios referenciales para productos industrializados. Por otro lado, el gobierno asegura que hasta la fecha se avanzó en la creación de una canasta básica en el área rural y la difusión de la tarifa de la dignidad en el consumo de energía eléctrica. Asimismo, en la reforma al Acuerdo Ministerial 69, que establece el reglamento del control de especulación de precios. Y desde el 2016, la contabilidad del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, no está auditada, según el director de esta entidad. A pesar de que se ha pedido a Contraloría que realice la gestión pertinente, han recibido negativas, pues aseguran que no tienen recursos. A pesar de que los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional se han visto inmersos en un escándalo de corrupción, por 3 años la contabilidad de esta entidad ha sido pasada por alto por la Contraloría General del Estado. Según el director del ISPOL, Renato González, en un oficio con fecha 17 de diciembre de 2020, la Contraloría informó que no se auditaría los años 2017, 2018 y 2019 por falta de recursos. El ISPOL le ha solicitado por 2 ocasiones la gestión pertinente. ¿Qué está detrás de la negativa de la Contraloría a auditar con tanto tiempo posterior los estados financieros? ¿Es que acaso ese favor que se le está haciendo es a propósito? La Contraloría General del Estado ha optado por una solución sumamente sencilla, que le permite la ley, sí, pero que resulta facilista. Contratar a una empresa externa. Anualmente el ISPOL paga $700.000 a organismos de control, $500.000 correspondientes al aporte de 5 por 1000 y $200.000 para el presupuesto de la Superintendencia de Bancos. De ahí que piden que el costo de la auditoría externa se descuente de esta aportación anual. Porque del año 2004 al 2012 se descontaron indebidamente alrededor de $11 millones en esta contribución. Es decir, a nosotros la Contraloría nos debe $11 millones, pero adicionalmente nos piden que aportemos con $200.000 más para una auditoría externa. El desfalco al ISPOL por operaciones irregulares bordea los $950 millones, dinero que pertenece a 80.000 familias. De acuerdo a González, es lamentable que luego de 2 años de investigaciones aún no haya ningún sentenciado en los procesos penales. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Sicarios asesinaron al periodista Gerardo Delgado en Montecristi, provincia de Manabí. En la escena del crimen, la policía encontró al menos 12 indicios balísticos. Según versiones preliminares, hay un detenido. Esta vez la víctima es Gerardo Delgado, periodista manabita. La tarde de este miércoles fue asesinado a tiros en la vía que une a Manta con Montecristi. Iba en su vehículo cuando sicarios lo alcanzaron. Al llegar una ambulancia del cuerpo de bomberos al sitio, los paramédicos comprobaron que Delgado ya no tenía signos vitales, que perdió la vida de contado producto de las múltiples heridas que los proyectiles le dejaron. En la escena del crimen, al menos 12 casquillos de balas se encontraron. Cuando ocurrió el suceso, el periodista se movilizaba junto a personal de la plataforma digital Hola Manta TV que dirigía. Él era el gerente propietario de la misma. Incluso se conoció que en el vehículo también iba su hija, quien resultó ilesa. Los colaboradores de Delgado sí presentan varias heridas, aunque no de vital gravedad. Según versiones preliminares, hay una persona detenida tras este asesinato y un vehículo retenido cerca del peaje de la vía Puerto Viejo, en cuyo interior se habría encontrado un revólver y una pistola 9 milímetros. Hasta el momento se desconoce cuál sería el móvil del suceso o si la víctima habría recibido alguna amenaza. Solo su hija, de acuerdo con testigos, contó que minutos antes del crimen, Gerardo Delgado recibió una llamada alertándolo sobre un supuesto suicidio que había ocurrido cerca del sitio donde fue asesinado. Luisa María Heredia, 24 horas. Desde el 15 de agosto se comercializarán las pruebas rápidas de autodetección de COVID-19 en las farmacias del país. Para adquirirlas no se tendrá que presentar una receta médica. Los lugares que las vendan deberán contar con la autorización de la ARSA.
A partir del próximo lunes en Ecuador se permitirá la libre venta de pruebas rápidas para la autodetección de COVID-19. Según anunció el ministro de Salud José Ruales, los ciudadanos podrán adquirir las pruebas sin necesidad de presentar una receta médica y podrán comprarlas en cualquier farmacia ubicada a nivel nacional que previamente haya recibido la autorización otorgada por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. A fin de que se libere la venta de pruebas rápidas de antígenos nasales para detección de SARS-CoV-2 domiciliarias, siempre que tengan una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad mayor al 95%. El resultado que arroje la prueba deberá ser registrado en la página web del Ministerio de Salud, junto a los datos del paciente, incluida su dirección domiciliaria. Es importante para conocer dónde se presentan los casos positivos para poder hacer la vigilancia epidemiológica. Cabe aclarar que esta medida no modifica los requisitos que constan en el protocolo de ingreso de viajeros al país. Es decir, se sigue manteniendo uno de los 3 requisitos posibles: carnet o certificado de vacunación, prueba PCR o una prueba de antígenos de máximo 72 horas. En cuanto al plan masivo de vacunación de refuerzo que ya aplica el gobierno, el vicepresidente Alfredo Borrero, quien lidera el Gabinete Sectorial de Salud, informó que en los próximos días se adecuarán más vacunatorios en diferentes centros comerciales del territorio nacional. Cuando salgan a pasear en un centro comercial, vamos a tener zonas de vacunación. Queremos invitarles a todos los ecuatorianos que no se han inmunizado con sus 2 dosis y la dosis de refuerzo a que acudan estos días. Luisa María Heredia, 24 horas.